Jóvenes, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bien, bien. Bien, todo bien, gracias. Voy a esperar un ratito a que se unan más estudiantes para iniciar. Muy bien, vamos a iniciar. Puse en la agenda de hoy pirometalurgia del cobre. Tengo una presentación abierta. No estoy del todo seguro si ya en alguna ocasión, hace algunos días, tal vez semanas atrás, la presenté. Si así fue, ustedes me dicen y le avanzo rápido sin detenerme con mucho detalle. Una presentación en la que le llamé pirometalurgia, conceptos, reacciones, descripción de procesos. Habíamos platicado de esto, que tenemos que materiales sólidos, líquidos o gases pueden sufrir transformaciones en un rango de temperatura que va desde 100 hasta 3000 grados y, genéricamente hablando o con palabras, aquí estamos hablando de temperatura desde 100 hasta 3000 grados Celsius y podemos llegar desde secado hasta la refinación. En diferentes tipos de hornos, como algunos que están aquí ilustrados, un horno de flash, de lecho fluidizado, un horno de cuba, hornos de reverbero, hornos rotatorios, en fin.
Los productos que podemos obtener serían metal líquido más escoria líquida. Como subproductos podemos obtener gases, polvos, líquidos. Y a esto se le ha llamado pirometalurgia. Desde el punto de vista de reducciones, ¿qué se puede hacer? Pues tostación, reducción química, como está aquí señalado, para el caso del plomo. Se parte de un sulfuro por medio de elevar la temperatura y con presencia de un medio oxidante como es el oxígeno, se convierte el sulfuro en óxido. Por efecto de la temperatura ya platicamos de esta reacción que es calcinación o descomposición térmica. Por la reacción de Boudard también platicamos de la gasificación del carbono que está contenido en el coque, utilizando dióxido de carbono para obtener al monóxido de carbono que actúa como agente reductor. Y ese monóxido de carbono, si se pone en contacto con el óxido, va a reducir para obtener el plomo libre o plomo primario, plomo metálico. Una reacción o un esquema de reacciones similares para zinc, ¿sí? O para el fierro, aunque no sea el caso, sin embargo está ilustrado aquí. En el caso de la tostación o la obtención del cobre, hablamos de tostación, un disulfuro un poquito más complejo que estos dos, de plomo y de zinc. Se puede convertir o en sulfato o en óxido. Posteriormente esto se lleva a reducción química y fusión. De la fusión se va a obtener un metal mezclado o impuro que todavía contiene parcialmente sulfuros de cobre y sulfuros de fierro, químicamente ligados a lo que se le llama mata. La mata se va a llevar a una primera etapa de refinación que se llama conversión. Se pone en contacto en un medio oxidante, se utiliza como escorificante sílice. La sílice, si se tiene cuarcita, un mineral que contiene principalmente sílice, cuarcita de alto grado de pureza, es decir, con pocas impurezas, pues se utiliza cuarcita, si no, se puede utilizar arena. Arena, para metalurgia le llaman arena silicia o sílica. Y de ahí se obtiene el cobre. Bien, la pirometalurgia ya específicamente del cobre estaría representada por esto. La tostación se puede realizar en hornos de este tipo, de hogar múltiple, horno flash, de lecho fluidizado, rotatorio, ¿sí? En donde lo que se está haciendo es esta transformación. Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que cuál va a ser la siguiente etapa. Este esquemita de acá es un horno de hogar múltiple. Va pasando de una charola a otra en el interior del horno a todo lo alto. Se mete por la parte de arriba la pirita o el concentrado que se va a someter a tostación. Por la parte inferior se mete aire. Se lleva a cabo un calentamiento de la carga conforme va descendiendo y se va encontrando con aire caliente. Y entonces, pues se va a obtener la transformación de estos sulfuros en sulfatos o en óxidos. Después, en un rango de temperatura cercano a los 1200 grados, se lleva a cabo la fusión. Este puede ser en un horno de reverbero como el que está indicado aquí. Pudiera también utilizarse, pocas ocasiones he visto que se utilizan hornos de cuba o hornos altos, pero también en algunos casos, por ejemplo en el caso de la escoria que se obtiene aquí, la escoria se lleva a hornos eléctricos de arco para separar lo que pudiera llevar todavía de cobre y dejar los silicatos de fierro como material escorificante para otras aplicaciones. Estoy avanzando rápido porque tengo dos videos pegados en donde se da una explicación un poquito más lenta y detallada. Profesor, ¿puede retroceder a escribir algo rápido? Se va a tener la fusión
Profesor, Mande. ¿podría retroceder a la diapositiva anterior por un momento para escribir algo rápido? Por favor. Ahí está. Sería todo. Gracias. En el horno de reverbero lo que se va a llevar a cabo es la fusión de la mata. Se va a generar escoria, se va a obtener un metal impuro, como se dijo hace ratito, que tiene entre 30 a 80% de cobre. Es, desde el punto de vista de las aplicaciones del cobre, inadmisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene impurezas. ¿Qué se tiene que hacer? Someter o llevar a refinación. La mata se puede convertir en hornos de este tipo, a los que se llaman convertidores, hornos horizontales, Hoboken o de sifón, rotatorios, reactores de fusión-conversión, algunos que inclusive pareciera que ya ni se utilizan, como el Mitsubishi y horno flash. Todos llevan antepuesto la letra C por esta razón de convertidores. ¿Qué se hace? Se inyecta aire enriquecido con oxígeno o se puede utilizar solamente oxígeno puro, depende de la disponibilidad. Y la idea va a ser en separar todavía el azufre que existe en la mata, formando dióxido de azufre, que escapa en los gases. Pero recordemos, por dos razones es importante recuperar esos gases. Por una parte, para evitar contaminar el medio ambiente, y por otra parte, porque es una fuente rica como materia prima para la elaboración de ácido sulfúrico. Después la mata se va a llevar a un convertidor Peirce-Smith, en donde por medio de aire nuevamente sigue adelante la refinación hasta llegar a obtener cobre de una pureza más elevada, que se funde, o ya fundidos se obtienen electrodos, se obtienen ánodos, específicamente hablando, ánodos que llaman de sacrificio y que se van a llevar a electrorefinación. A ese cobre se le llama blister porque tiene en la parte exterior, en la superficie, da la apariencia de ampollas. Por eso es cobre blister. Entonces aquí están las etapas de la pirometalurgia: tostación de concentrados, fusión de mata, conversión de mata, refinación a fuego y una posterior refinación electrolítica. Esto ya no formaría directamente parte de la aplicación de fuego, sino que se tendría que llevar a una refinación electrolítica, como revisamos en hidrometalurgia. Productos: óxidos sulfatos, en el caso de sulfatos para la lixiviación, mata, space, metales primarios. Luego metal refinado con algo de impurezas, cobre blister para refinación final, y como subproductos escoria, gases, polvos. Y ahorita estoy pensando, recordando que creo que no le puse compartir sonido. Voy a avanzar y dejo de compartir. Una vez que empiece, yo voy a poner en silencio mi micrófono para no contaminar el audio. Si no escuchan o no se ve desde el principio, me dicen, por favor, rápidamente, para ver en qué consistió. Si tienen alguna pregunta y quieren hacérmela en ese momento, activen su micrófono. Si es necesario, detengo la reproducción del video para aclarar las dudas que tengan. Así es que vuelvo a la presentación.
Bienvenidos a otro video de MediaMed. En este video seguiremos hablando sobre el procesamiento de minerales de cobre, específicamente la pirometalurgia. En el diagrama que se muestra podemos ver las etapas de chancado y molienda, que corresponden a reducción de tamaño, y luego la etapa de concentración de cobre, que es flotación. En el video de ahora hablaremos sobre fundición, conversión y moldeo anódico, que son etapas que se realizan a alta temperatura, por lo que llevan el nombre de pirometalurgia. El proceso pirometalúrgico consiste en la recuperación de un metal a partir del mineral en forma de concentrado, el cual es producto de la etapa de flotación. Dado que los minerales sulfurados son muy difíciles de solubilizar en soluciones ácidas, la vía hidrometalúrgica no es una opción. El principal producto procesado por medio de la pirometalurgia son los concentrados de calcopirita, un mineral que está compuesto por cobre, hierro y azufre. Y como veremos más adelante, el cobre puede ser separado en diferentes etapas a alta temperatura y condiciones de oxidación de los elementos que lo acompañan, es decir, el hierro y el azufre. Las principales características del proceso de pirometalurgia son 1. Grandes velocidades de reacción. La alta temperatura del proceso aumenta la cinética de reacción. Esto implica que existen menores tiempos de residencia en el reactor, permitiendo que los procesos de producción sean masivos. 2. El control de la temperatura puede usarse para alterar el equilibrio de la reacción. El rango de temperaturas en que se trabaja en pirometalurgia es tan grande que las reacciones se manipulan para obtener los productos deseados. 3. Las reacciones de oxidación de azufre, contenido en el concentrado calcopirítico, es un proceso altamente exotérmico, es decir, libera energía. Esta liberación de energía térmica sirve para reducir el consumo de combustible durante el proceso. 4. Los flujos involucrados son altamente concentrados en el metal. Se está trabajando con mineral previamente concentrado en flotación. 5. En estado líquido, la mayoría de los metales de interés, como cobre, plata, oro, platino, son inmiscibles en la escoria, es decir, no se mezclan con esto. La escoria corresponde principalmente a hierro. 6. Todos los procesos pirometalúrgicos originan subproductos gaseosos, principalmente dióxido de azufre, que debe ser procesado en la correspondiente planta de ácido, la cual generará ácido sulfúrico que puede ser comercializado como subproducto. 7. Las escorias metalúrgicas son relativamente estables en el medio ambiente natural. Esto permite ser descartadas sin mayores problemas medioambientales, aunque ante los panoramas de cada vez leyes más pequeñas, se ha buscado la forma de generar un retratamiento de estas. Algunas ventajas del proceso de pirometalurgia son los bajos costos energéticos. Esto debido a que los procesos se realizan a altas temperaturas, lo que implica una alta velocidad de reacción, permitiendo una producción en serie en intervalos mucho más cortos que los que se pueden alcanzar en la vía hidrometalúrgica. Otra ventaja es que se utilizan reductores baratos, ya que se le agrega sílice al proceso, y la sílice es muy abundante en la naturaleza. Otra ventaja es la separación del metal y sus residuos en un proceso simple y barato. Los metales preciosos son recuperados casi en su totalidad como subproductos, es decir, se puede aprovechar el beneficio económico. Y por último, tenemos que el descarte de desechos sólidos es bastante simple. Por otra parte, la principal desventaja es el tratamiento de los polvos y gases nocivos, que es muy costoso, dado que se debe contar con el equipo necesario como campanas de captación que permitan disminuir las emisiones a las comunidades. Bueno, el proceso propiamente tal de pirometalurgia se puede dividir en varias etapas: secado, tostación, fusión, conversión y por último refinación.
Como hemos dicho, al final de la etapa de flotación se obtiene el concentrado. Este concentrado de cobre viene húmedo, por lo que el primer proceso dentro de la pirometalurgia es el secado. En este proceso se elimina la humedad de la pulpa, que contiene un 18% de humedad aproximadamente. Entonces, por medio de la aplicación de temperatura, eliminamos el agua hasta llegar a un 8%. Una vez reducido el gran porcentaje de humedad que contenía el concentrado, es necesario llevarlo al proceso de tostación con el fin de eliminar las impurezas. Este proceso se realiza a 600 grados Celsius aproximadamente y la principal impureza que se elimina es el arsénico. Se suele hacer en reactores de lecho fluidizado. La etapa de fusión es una operación de concentración a alta temperatura, para lo cual se hace necesario un cambio en el estado de agregación de la materia, es decir, producir el rompimiento de la estructura mineralógica para liberar los elementos, pasando de una fase mineral sólida a una mezcla de elementos en estado líquido. Los constituyentes principales de una carga de fusión son sulfuros y óxidos de cobre y hierro del concentrado, y algunos óxidos como alúmina, cal, óxido de magnesio y sílice, los cuales están originalmente en el concentrado o se agregan como fundente o escorificante. El objetivo principal del proceso de fusión es elevar la temperatura en el sistema con el fin de asegurar que todo el cobre en la carga alimentada esté como sulfuro para poder seguir procesando. La fusión consiste en elevar la temperatura a 1150 o 1250 grados Celsius aproximadamente de los concentrados o concentrados parcialmente tostados, para producir dos fases líquidas separables dada la imisibilidad que se logra en el proceso. La fase rica en cobre, en forma de sulfuro, se denomina mata o eje, la cual además contiene hierro también sulfurado. Y la fase rica en óxido se denomina escoria, que contiene óxido de hierro, magnetita, sílice, cal y alumina. El cobre oxidado puede estar en varias formas en la alimentación, dependiendo de los minerales de donde provenga. Sin embargo, todos estos compuestos son inestables a altas temperaturas de fusión y reaccionan para descomponerse y formar las especies estables presentes en la mata, las cuales son sulfuro de cobre y sulfuro de hierro. Los procesos de fusión por oxidación de concentrados de cobre son básicamente una progresiva oxidación del hierro contenido en el concentrado. El hecho que permite la producción de cobre metálico mediante esta secuencia de procesos oxidantes a alta temperatura es la mayor afinidad que presenta el hierro por el oxígeno, relativa a la del cobre. Una vez que se ha eliminado la mayor parte de hierro en la etapa de fusión, viene la etapa de conversión. En la etapa de conversión, la mata se carga en hornos de conversión, donde se elimina el hierro restante en forma de escoria. Este hierro se oxida por medio de la adición de aire. Asimismo, permite la eliminación del azufre en forma de gas. Una vez eliminada gran parte del hierro y del azufre, la fase líquida es llamada cobre blister, que posee principalmente trazas de gases disueltos que en caso de no removerse en la etapa siguiente generarán ampollas en la solidificación. Proceso de refinación a fuego. En el proceso de refinación se pueden distinguir dos etapas: oxidación y reducción. En la etapa de oxidación se sopla aire al cobre fundido para remover selectivamente y escorificar impurezas como hierro, zinc, aluminio, silicio y magnesio remanentes, mientras otras son fijadas en la fase gaseosa como azufre, plomo, zinc y cadmio. La escoria es retirada al final del periodo de oxidación, el cual continúa hasta que no hay más formación de escoria y empieza a notarse el óxido cuproso líquido sobre el baño. Otro elemento que se desea eliminar es el arsénico, lo que se consigue agregando carbonato sódico
y carbonato de calcio. Durante la desulfuración, el oxígeno es inyectado dentro del baño fundido. El oxígeno añadido reacciona con el azufre disuelto, formando óxido de azufre. En la etapa de reducción, una vez que es retirado el azufre por medio de la oxidación con la inyección de oxígeno, es necesario retirar el remanente de oxígeno disuelto, por lo que es necesario añadir un reductor gaseoso, que en este caso es gas natural con aire. Al reaccionar con el oxígeno se formará monóxido de carbono y vapor de agua. El producto final se vierte sobre un molde donde se deja enfriar para solidificar. Este producto final recibe el nombre de ánodo de cobre y tiene una alta pureza, alrededor del 99%. Sin embargo, estos ánodos son sometidos a un proceso posterior de purificación. Esta etapa se conoce como electrorefinación y es un tema que se subirá en el video de electrometalurgia. Esperamos les haya servido este video y no olvides compartir con tus colegas y compañeros. Dale me gusta y suscríbanse al canal. No olvides visitar www.mediamed.cl. Muy bien, jóvenes. Voy a pasar al siguiente video. El siguiente video es de un doctorado nacional y bueno, no estoy seguro si también ya lo compartí, pero si no lo he compartido, aquí lo hago. Bienvenidos a otro video. Nuevamente voy a apagar mi micrófono para no contaminar audio. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. La metalurgia extractiva del cobre es mostrada en este video por el Dr. Jesús Barraza y la maestra Itzel Guizar. El proceso tiene una etapa pirometalúrgica y otra hidrometalúrgica. Nota: los porcentajes en la presentación son dados en % en peso. El diagrama de proceso simplificado contiene las etapas para obtener cobre. La calcopirita es concentrada en los pasos de trituración, molienda, separación de partículas y flotación. Después, el diagrama muestra la fusión de los sulfuros de cobre y hierro, líquido nombrado mata, donde la separación de hierro inicia en diferentes tipos de hornos. Posteriormente, un convertidor se usa para obtener cobre blister, cobre al 99%, resultado de la extracción del hierro de la mata. Una refinación al fuego se hace para extraer los remanentes de azufre y oxígeno del cobre fundido en hornos basculantes. La etapa siguiente se le nombra electrodepósito, donde ánodos de cobre blister son disueltos en ácido sulfúrico y depositados en cátodos de acero inoxidable. Al final, los cátodos con 99.99% de cobre son fundidos para tener lingotes de cobre o aleaciones de este. Las etapas del proceso se explican detalladamente y se engloban en 5 pasos. Obtención de la calcopirita concentrada, fundición de mata, convertidor Peirce-Smith, electrorefinación y uso final. Mineral calcopirita. Las rocas con cobre tienen una concentración de 2% en peso en minas subterráneas. Estas rocas contienen en su mayor parte variantes ígneas como andesita y granito, rocas constituidas en porcentajes medios altos de aluminosilicatos. Los minerales de cobre se van concentrando hasta porcentajes de 20 a 30% a través de procesos físicos y fisicoquímicos. Los minerales de cobre, hierro, azufre son la fuente del 80% de la producción de cobre en el mundo. El principal mineral es la calcopirita, una solución sólida de sulfuro de hierro con sulfuro de cobre. Otro mineral importante es la bornita. Los sulfuros de cobre van acompañados con otros como galena, sulfuro de plomo, pirita, monosulfuro de hierro, y pirrotita, bisulfuro de hierro. Por otro lado, minerales secundarios de explotación de cobre son la calcosina, sulfuro cuproso, y cobelina, sulfuro cúprico. Por último, mencionamos al cuarzo, óxido de silicio, que acompaña a muchos minerales. La flotación por espuma es un proceso fisicoquímico que ha hecho económicamente viable la concentración de sulfuros metálicos para obtener metales.
La superficie de los minerales se modifica a través de reactivos para que se adhieran a burbujas de aire, mientras otros compuestos quedan en la pulpa, agua con minerales, en la celda de flotación. Fundición de mata en un horno flash. El concentrado de calcopirita y otros sulfuros es almacenado en silos para dosificarlo al horno flash. Al horno se alimenta óxido de silicio como fundente y crear una escoria de óxido de hierro y óxido de silicio. El concentrado de sulfuros de hierro y cobre reacciona con aire y oxígeno, alimentados por el quemador para empezar la remoción de azufre y hierro de la calcopirita. La oxidación produce dióxido de azufre gaseoso con una temperatura arriba de 800 grados, que no se deja escapar a la atmósfera y es recolectado para producir energía eléctrica consumida por la planta industrial. Los sulfuros son fundidos en el hogar del horno flash por la flama del quemador y el incremento de la temperatura originado por la energía liberada de las reacciones de oxidación. La escoria compuesta por óxido de hierro, óxido de silicio y un poco de óxido de cobre flota mientras la mata compuesta por sulfuros de hierro y cobre está en el fondo del horno. Esta separación ocurre por diferencia de densidades. La escoria se saca por la parte lateral para llevarla a un horno eléctrico y extraer el poco cobre en ella. Posteriormente, la escoria, que en su mayoría es óxido de silicio con óxido de hierro, silicato de hierro, se transporta para usarse en construcción de carreteras. La mata, sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, con un contenido de 62% de cobre, se recoge en crisoles para llevarse a la siguiente etapa. Las entradas del proceso son calcopirita, que tiene 34% en cobre, aire enriquecido con oxígeno y óxido de silicio como fundente. Por otro lado, las salidas son mata, escoria y dióxido de azufre. La mata son sulfuros de hierro y cobre fundidos con un contenido del 62% en cobre. La escoria es una mezcla de óxido de silicio con óxidos de hierro separados de la mata. Y el dióxido de azufre es resultado de la reacción entre el sulfuro de la calcopirita y el oxígeno alimentado. El proceso de fusión de mata empieza con la obtención de óxidos de hierro y óxidos de cobre por la reacción entre el azufre de los sulfuros y el oxígeno alimentado. Tostación. El diagrama de Kellogg. Gráfica del logaritmo de presión de oxígeno contra el logaritmo de presión de dióxido de azufre tiene áreas de estabilidad de compuestos. Las condiciones industriales de presión de oxígeno y presión de dióxido de azufre son señaladas, y se ve que los óxidos de cobre son más estables que los sulfuros del mismo a esas condiciones. Del diagrama de Kellogg de hierro se tiene que los sulfuros de hierro son transformados a óxidos en condiciones industriales. Teóricamente, la calcopirita podría ser transformada para producir cobre metálico por oxidación de los sulfuros a cobre elemental y óxido ferroso, como se muestran las reacciones. Estas reacciones son exotérmicas y generan calor. Como resultado, el proceso pirometalúrgico debería de generar cobre fundido, escoria líquida con el fundente, óxido de cobre y óxido de hierro. Sin embargo, el sulfuro de cobre bajo condiciones oxidantes producirá óxidos de cobre que se disuelven en la escoria. Reacción en el rectángulo azul. La gran cantidad de hierro en la mayoría de los concentrados de cobre significa una gran cantidad de escoria, asociada a pérdida de cobre. Así que eliminar el hierro del concentrado antes de la fabricación de cobre es esencial. La forma de quitar el hierro es por medio de la adición de fundente, óxido de silicio, que atrapa el óxido de hierro y lo separa de los sulfuros fundidos de hierro y cobre. Esto es mostrado en la reacción con el rectángulo verde, que es la segunda etapa del paso de fundición de mata. El proceso de fundición de mata es hecho en diferentes equipos, por ejemplo, el horno flash o autocumpo, el horno teniente, el horno Noranda, el horno Isasmelt, entre otros. En este video solamente mostramos el horno flash y el horno teniente. La primera etapa del proceso, la transformación de los sulfuros a óxidos, se lleva a cabo del lado izquierdo del horno flash. La fundición de los sulfuros de hierro y cobre se efectúa del centro al lado derecho del horno. Además, el óxido de hierro es atrapado en la escoria por el óxido de silicio en la parte baja del horno, donde la escoria flotará sobre la mata. El horno teniente es un cilindro puesto de forma horizontal. Las dos etapas de la fundición de mata se llevan a cabo en diferentes pasos en el horno teniente. El horno es mostrado al ser uno de los desarrollos más importantes hechos por la metalurgia latinoamericana.
En este caso, el proceso fue desarrollado por la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco. Convertidor Peirce-Smith. La mata se lleva al convertidor Peirce-Smith, un equipo de forma cilíndrica colocado en forma horizontal. La mata se vuelve a oxidar con aire y oxígeno para después agregar óxido de silicio y remover casi todo el hierro en forma de escoria. El equipo se llama convertidor porque ya no aplica algún combustible y aprovecha el calor generado por la oxidación de los sulfuros fundidos en la mata. El dióxido de azufre se hace reaccionar con agua y oxígeno para producir ácido sulfúrico que se usa en el electrodepósito o se vende a otras industrias. Del convertidor se obtiene cobre con 99% de pureza llamado cobre blister, que se llevará a la siguiente etapa. Las entradas en el convertidor Peirce-Smith son mata, aire más oxígeno y óxido de silicio como fundente, mientras las salidas son escoria, cobre blister y dióxido de azufre. La escoria es constituida por óxidos de hierro, gustita y magnetita, más óxido de silicio. El cobre blister es 99% cobre, pero tiene cantidades de 1% de azufre y oxígeno más otras impurezas. El cobre blister se le llama de esa manera porque tiene ampollas originadas por los gases disueltos en el metal después de la conversión. La reacción para separar el hierro de la mata se presenta en la diapositiva. El azufre reacciona con el oxígeno para formar dióxido de azufre. El hierro con oxígeno forma óxidos de hierro que son atraídos por el óxido de silicio en escoria, y el cobre es reducido a cobre metálico líquido. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia. Educación para... Muy bien, jóvenes. Esa es la obtención de cobre vía pirometalurgia. El producto final de la pirometalurgia se llama cobre blister. Recibe ese nombre porque la superficie tiene apariencia de ampollas. ¿A qué se deben las ampollas? A que queda disuelto en el cobre líquido, quedan disueltos gases, oxígeno, dióxido de azufre. Si cuando solidifica el cobre no alcanzan a salir los gases, quedan atrapados y posteriormente tienden a salir conforme va enfriando el ánodo de cobre. Y es cuando se forman esas pequeñas ampollas. Por eso es cobre blister o cobre ampollado. Y se debe a la disolución de gases. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Aquí está anotado, cobre blister. Este es un convertidor Peirce-Smith. ¿Dudas? No, profe. Parece que así es. Sin embargo, no quiero quedarme yo con la idea de que no les di la oportunidad de preguntarme alguna duda que tengan, que no se haya comprendido para esto. Y vean, se pueden, pues, a veces se confunden, ¿no? Yo estoy observando aquí, ven, siguen viendo la presentación. Ahorita me estoy dando cuenta que aquí tengo un error. En lugar de la S, puse un 2. ¿Saben qué hice? Este es cobre
subíndice 2, azufre, es un sulfuro de cobre. El cobre está trabajando aquí con valencia. ¿Cuál es la valencia del azufre? No me la sé de memoria. Vamos a checarlo. Trabaja con más o menos 2, 4 y 6. El cobre aquí está trabajando con valencia más 1. Entonces el subíndice va, el 2 va como subíndice y el azufre está trabajando con valencia menos 2. Aquí tengo ese errorcillo que necesito corregir. No lo hago inmediatamente para no perder, compartir la presentación. Sí, me interesa que quede muy claro en qué momento se toma la decisión de llevar tostación sulfatante o tostación oxidante. Si es tostación sulfatante, estos son sulfatos solubles y se van a llevar a hidrometalurgia. Si es tostación oxidante, esto va a llevar a pirometalurgia. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Observaciones? ¿Se vale? Así como bien pudieron haberme hecho aquí la observación esta de este error y pues lo tengo que aceptar porque sí, ahí me equivoqué. En lugar de ponerlo como subíndice, lo dejé del tamaño y el que puse como subíndice fue el azufre y era al revés. Bueno. Si no hay preguntas, yo sí les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Algún equipo voluntario para que trabajen ahora el fin de semana preparando una presentación para el próximo lunes para obtención de plomo y zinc? Están asociados en alguno de los procesos, están asociados los dos metales y por eso los estoy incluyendo así, plomo y zinc. ¿Quién levanta la mano? Equipo voluntario. ¿De cuánto? A ver. ¿Quiénes son? Nosotros, profe, Díganme nombres, por favor. sí se los digo. Bueno, permítame. Yo me lo sé de memoria, profe. Ortiz Alcántara, María Fernanda. María Fernanda, ok. Martínez López, Yadira Yaimara. Yadira. Márquez Nada Piñón. más si quieres. ¿Perdón? Márquez Piñón. Carla. Sí. Ok, ¿listo? ¿De Entonces, cuántos integrantes tiene que ser el equipo? ¿O solo podemos ser nosotros? ¿así están integradas ustedes como equipo? Sí, solo queríamos saber si había como de que el equipo fuera de 4 por si alguien se nos quería unir. No, con ustedes 3. Ok. ¿Sí? Con ustedes 3, Yadira. María Fernanda, Yadira y Carla. Entonces es obtención pirometalúrgica de plomo y zinc. ¿Vale?
Ok, profe. Hagan una presentación para que la compartan. En su momento me dicen a quién le doy atributos para que compartan desde su computadora la presentación y ya sobre la presentación se van alternando si gustan para hablar, para explicar su presentación. ¿Les parece? Sí, profe, muy bien. Gracias. Para el lunes a las 11 de la madrugada, por favor. Ahí estaremos. Muy bien. Entonces, obtención pirometalúrgica de plomo y zinc. Hecho el tiro. Bien, jóvenes, pues si no hay por el momento nada más que platicar, estamos pendientes con eso para el lunes. Y aquí están, ya vi sus manitas levantadas. Lo que pasa es que no había dejado de compartir la presentación, por eso, pero ya las vi. Qué bien que ya quedó. Pues entonces así quedamos, jóvenes. El lunes hacemos esta presentación. El martes nos dedicamos a la parte final, que es control de emisiones. Por ahí tengo pendiente emisiones de hidrometalurgia. Les dije que las iba a pegar con emisiones de pirometalurgia. Revisamos el subtema para cerrar unidad 3. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Muy bien. Pues los libero para que aprovechen estos minutitos en hacer alguna otra cosa antes de que entren a la siguiente clase, quienes tengan clases después. Cuídense, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Bye.